Estamos. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión de Diálogos en torno al libro y la lectura, organizado por la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterrae. Como saben, el propósito de estos diálogos es dar a conocer distintos proyectos literarios, de investigación, editoriales, curatoriales y artísticos, y establecer un contacto más allá de la sala de clases entre profesores, alumnos y personas provenientes de otros contextos. Antes de comenzar, quisiera dedicar la sesión de hoy a Rosario Blefari, cantante, escritora, actriz argentina que falleció el día de hoy. Rosario estaba enferma y el 21 de junio, hace poquito, publicó uno de sus últimos textos, el cual tiene la estructura de un diario de vida. Voy a leer 3 fragmentos de este texto que me resuenan en relación a su vida y obra, pero también a lo que estamos viviendo hoy con nuestros respectivos encierros, y a lo que vamos a conversar de la mano de Loreto Casanueva, profesora de la escuela, y el escritor Gonzalo Mayer. Y les leo 3 fragmentitos de ese texto. Dice: ¿dónde está la acción en todo este mutar compositivo, donde ya no se trata de papeles rectangulares, sino de mirar cada cosa que está sobre la mesa, sobre la cama, sobre los estantes, la ropa que tengo puesta, el pullover sobre el almohadón, sobre la silla, sobre el piso cubierto por una tela, y la pared de fondo y la luz que perfila, que acalle partes y exalta otras? Me tiro en la cama y compruebo que no es necesario ningún esfuerzo. Estoy adentro. Lo que entrené y dispersé me contiene. No quiero perder un segundo de flotación. Miro, miro y miro, y cierro los ojos también durante periodos cortos, para volver interesada a percibir cualquier vibración de color y forma. ¿Qué es lo que está pasando? Quiero más y más. Ya en casa comienzo con una especie de desborde desde mi cuarto hacia el resto de la casa. Hay cambio de bombitas, lavado de lámparas, despeje de adornos, cuadros descolgados, cortinas puestas a lavar, telas que empiezan a salir del baúl que nos acompañó mudanza tras mudanza. Sale todo lo que está guardado como si no mereciera ser mirado por celos y cuidado de que no se rompa, como cerámicas, fuentes y utensilios de todo tipo. Los distribuyo por todas partes. Es ahora. La mejor forma de cuidar es usar. Los dejo entonces con Loreto y Gonzalo. Gracias por esta presentación tan bonita, Megu. Gracias a todos quienes están en este momento en esta sala virtual. Les decía recién que veo muchos rostros sin rostros, pero nombres conocidos, y eso es siempre muy bacán y especial, así que les agradecemos su presencia en estos días complicados. Y hoy día vamos a conversar con Gonzalo Mayer, escritor chileno que ha publicado obras sumamente interesantes, pero yo me declaro particularmente fan del libro Los Bolsillos, que también ha sido como un libro de cabecera muy importante. Gonzalo es novelista, ensayista, ha publicado textos como Material Rodante, Hay un mundo en otra parte, y otra novelita rusa el año pasado. Y como les decía, particularmente vamos a conversar hoy con él sobre el libro Los Bolsillos, que es un libro que se publicó el año 2016 en la editorial Minúscula, la colección Micra. Es una coincidencia bien interesante porque justamente tiene que ver con la pequeñez, con lo portátil. Y invitamos a Gonzalo a esta conversación, principalmente pensando en uno de los cursos que dictamos con Megumi, que es un curso de Historia y Teoría del Libro, en el que hemos reflexionado hace ya varios años sobre, por una parte, la portabilidad del libro y por otra parte, la función contenedora del libro. Y es entonces bajo esas premisas que se nos ocurrió poder invitar a Gonzalo a conversar en este momento. Por supuesto, el objeto protagónico de esta colección tan híbrida de textos que es el libro Los Bolsillos son los bolsillos,
que hoy en día vienen a ser estos artefactos culturales medios en desuso en medio del confinamiento. Entonces, claro, por una parte queremos conversar con él sobre estas cuestiones que tienen que ver con nuestro curso y con otros cursos sobre objetos, pero también leer los bolsillos más allá de su presencia literaria para comprender cuáles son los usos que le estamos dando en este momento. Así que gracias, Gonzalo, por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes por invitarme, yo encantado. Veamos cómo sale. Sí, va a salir bacán. Bueno, la idea es que más allá de que conozcan o no el libro, quienes están asistiendo en este momento puedan participar. Va a haber momento para que puedan intervenir y hacer preguntas. Y insisto mucho en que vamos a hablar sobre el libro, pero también vamos a hablar sobre nuestros bolsillos, así que en ese sentido todas estamos convocados a participar de la conversación. Y pensando en esta función contenedora de los bolsillos, pero también la función contenedora de los libros, que como les decía es lo que animó a esta invitación, te quería preguntar, Gonzalo, si es que usas tus libros como bolsillos. ¿En qué sentido, Loreta? Si es que usas tus libros como contenedores, si guardas cosas en ellos. Sí, guardo cosas, pero no guardo cosas importantes, digamos, pero lo que pueda estar teniendo en ese momento. Por definición son lápices últimamente, guardo mucho lápiz adentro de los libros, el lápiz con el que estoy subrayando. Cuando me puse viejo, digamos, como hace 1 o 2 años, cuando me hice mayor empecé a subrayar. Antes yo no subrayaba y leía, iba tirando los libros un poco. Y llegado un momento empecé a subrayar y empecé a comprar lápices mina, ¿no? Lápices grafito. Esa es una cosa que guardo. Tengo muchos lápices adentro de libros y, bueno, sí, también siempre van apareciendo cosas, ¿no? Como boletas o entradas al cine o qué sé yo, cosas así. En ese sentido sí, digamos, en ese sentido como súper materialista, como lo podría usar cualquier persona, digamos. Pero como esa cosa como del libro como contenedor, ponte tú como que es como un símil con el bolsillo, ¿no? No sé, como que de esa idea como que de esa tensión creo que nace la idea de hacer el libro, ¿no? Estoy respondiendo por la tangente, pero creo que puede resultar. Creo que siempre me ha interesado hacer libros que funcionen como libros, ¿no? Digamos que tengan cierta estructura, que la estructura tenga cierto sentido y que dialogue con los textos que pueden estar incluidos en ese libro, ¿no? Quiero decir, la estructura me importa mucho y la estructura de pensar el libro de los bolsillos como un libro, porque es una estructura súper irónica, súper paradojal, ¿no? Porque al final en un bolsillo cabe cualquier cosa, porque un bolsillo es un espacio vacío, a fin de cuentas, ¿no? Como que su única particularidad está un poco cruzada por la pequeñez y por la portabilidad, ¿no? Como que son esos dos criterios los que determinan un poco lo que cabe en el bolsillo. Bueno, y todo libro también, en un sentido medio alegórico, también es como un bolsillo, ¿no? Bueno, o sea, como que, o sea, hay un criterio de portabilidad, siempre son, o sea, necesariamente son temas o historias muy circunscritas, muy definidas. eh, no sé, creo que de esa idea, bueno, y el libro también, como el libro, como antes de que sea un libro, digamos, como la hoja en blanco, también tiene como la condición de bolsillo, ¿no? Un poco como que uno puede rellenar con lo que estime conveniente. Y que creo que como de esas ideas tan confusas, creo que aparece la idea de escribir el libro de los bolsillos y en particular del epígrafe. Creo que lo dejé como epígrafe o lo saqué. No, lo dejé, un epígrafe de Chesterton, ¿no? Que es de un ensayito que pillé por ahí que dice: una vez empecé a escribir un libro de poemas que trataba solamente de las cosas que encontré en mi bolsillo, pero iba a ser demasiado largo y los poemas épicos están pasados de moda.
Y creo que ese fue el fragmento que gatilló un poco la idea, bien, copiémosle a Chesterton, ¿no? Como, y ver qué puede pasar ahí. Pero si uno quisiera forzar, quiero decir, la comparación entre libro y bolsillo, creo que se puede llegar en varias partes, ¿no? Ujú. Sí. Sí, también pienso que es un libro que tiene tamaño bolsillo también. O sea, me acuerdo que en un curso un alumno me decía, en medio de una clase virtual, que tenía su ejemplar en la casa y que lo había medido y que es un tamaño que en diseño es muy propio de los objetos que caben en los bolsillos. Entonces, bien interesante. Todas esas coincidencias como muy afortunadas y bonitas, el hecho de que la editorial se llame Minúscula, que la colección sea micra, que es justo una colección que apunta a libros más portátiles, que sea un libro de bolsillo, sobre bolsillo. Hay algo también interesante en el título, que es un título como... Siempre me acuerdo que la primera vez que vi el libro pensé que podía ser un libro sobre, y te lo decía en otra conversación, sobre la historia cultural de los bolsillos, ¿no? Como porque el título de alguna manera tiene esta marca amplia y rotunda, podríamos decir. Mm. Pero también parte de esa historia cultural se va filtrando a lo largo de estos textos que, como les decía, son híbridos, porque el libro de los bolsillos contiene 35 textos, si mal no recuerdo, que son ensayos, medio cuentos, algunos tangibles, ¿no? Pero en términos de esta contenedora de la literatura resultan súper interesantes. Como decía hace un momento, a propósito del comentario que hacía Gonzalo sobre este proceso de escritura en el que vamos a profundizar, me parece bien interesante pensar en que esa hibridez de los textos de este libro está en gran medida cruzada por esta cuestión histórica, sociológica, histórica de los bolsillos propiamente tales, como que nos hace pensar, como decían, en este carácter rotundo que tiene el título del libro, ¿no? Finalmente el Sí, libro de los bolsillos es también el libro sobre la historia de estos objetos o artefactos de género tan especiales, tan inútiles a ratos, que tienen marcas políticas de género tan interesantes, etcétera, etcétera. sí, o sea, yo creo que hay una cosa equívoca en el título, ¿no? Que lo hace súper entretenido, ¿no? Porque el libro de los bolsillos promete en un sentido, ¿no? Como un libro sobre bolsillos. Y lo interesante es que en el libro de los bolsillos no hay bolsillos. O sea, están los objetos que están dentro del bolsillo. O sea, es una forma de no tocar el bolsillo, ¿no? Como que el libro se mueve paradójicamente, o sea, lo que está dentro son los objetos que van en los bolsillos, pero los objetos que están en el bolsillo no son el bolsillo, ¿no? Como que el bolsillo sirve solo como un arco, ¿no? Como un contenedor, es como puro contenedor. Y el contenido es muy distinto y es muy híbrido, como tú dices. Yo siempre lo pensé como un libro de ensayos, básicamente, pero un libro de ensayos, pero en la tradición del personal essay, o sea, como del ensayo personal, del ensayo literario, un poco, el ensayo inglés, digamos, como de esa matriz un poco. Y, pero nunca me salen las cosas como yo quiero, ¿no? Entonces siempre se me empiezan a confundir un poco y el ensayo empieza a colindar un poco, no sé si con el cuento, con formas de cuento, con otro tipo de narraciones, y termina en esta zona media híbrida que también me parece súper propia del ensayo, ¿no? O sea, el ensayo es por definición, digamos, ese género que no es género, que está en la misma incomodidad que los objetos que están en el bolsillo, un poco. Eh, por lo mismo era súper pertinente, creo que fuera un libro tan caótico en un sentido. Bueno, no creo que sea caótico, pero tan híbrido.
Ujú. O sea, la decisión de no ponerle índice también apunta a eso, ¿no? Porque son varios textos, no sé, 30 y algo, dijiste tú. Claro, como, o sea, una opción era ponerle índice, pero yo no le quise poner índice, me parece que dialogaba mucho mejor con el objeto del libro, o sea, con el concepto, ¿no? Como si lo pensamos como un libro conceptual. Eh, ponerle índice era ordenar un poco esto, y los bolsillos, bueno, no sé si los bolsillos, pero al menos mis bolsillos, ¿no? Tienen esa cosa más caprichosa, más caótica, el orden no termina de estar establecido, por Mm. lo, por lo mismo tampoco hay un orden temático de los textos, y otra decisión editorial, digamos así, parecida, fue poner todos los textos corridos, ¿no? Mm. Porque no hay salto de página, no sé si se los puedo mostrar acá. Mm. Pero pasan, digamos, ¿se ve algo, no? Claro, pasa un texto después de otro, ¿no? Y la idea era no hacer salto de página, porque el salto de página igual ordenaba un poco o Mm. marcaba cierta distancia entre un texto y otro. Creo, o sea, la idea de no hacer índice y de tampoco hacer salto de página también iba como para reforzar un poco más ese concepto de esta diversidad de cosas, digamos, que llegan hasta conceptos incluso, ¿no? O creo que hay uno, es que fue hace tanto tiempo que ya no lo recuerdo, y como no hay índice no lo puedo buscar, ¿no? Pero había uno sobre, no sé si los deseos, era, ¿no te acordás, Loreto? Algo A sobre, ver, una pista. una pista, era como sobre un taller de literatura, creo, un taller de escritura, A ver. esperanza. Ahí me lo crucé, ¿cachai? Como el concepto de Mm. esperanza también meterlo ahí, ¿no? Y eso, y se me fue la onda, me perdí. No, en el fondo, claro, lo interesante creo como del giro de la conversación es que estamos pensando en el libro de los bolsillos como este gran bolsillo y como este libro que a propósito de esto que nos comentas que yo no sabía, como de la decisión de no poner índice o de que no tenga estos saltos, hace que sea este bolsillo más caótico y caprichoso por una parte, eh, pero también es interesante darse cuenta de que los objetos sobre los cuales vas reflexionando y se van tendiendo los relatos en algunos casos o las reflexiones de carácter más histórico, pueden ser sobre objetos tangibles como, no sé, Game Boy, argollas, peineta, o también estas cuestiones más intangibles como nada o esperanza, como mencionabas tú también. ¿Sabes Entonces, lo otro? Perdón que me acordé que otro de los criterios para no hacer el salto de página era que así se apelaba más a la unidad del libro en vez de a la individualidad de los textos, ¿no? ujú. Que el salto de página igual iba a resaltar que son textos individuales. Cuando no está este salto, se forma queda más como un libro, ¿no? Más que como textos. Mm, Eh, mm, claro, y la idea era que pudiera caber básicamente cualquier cosa. Creo que lo digo en una parte ahí, mm, mientras cumpla con esos dos criterios de la portabilidad mm. y del tamaño. Bueno, pero casi la portabilidad termina casi por definición de suponer lo que es tamaño. Creo que hay algunos casos que se escapan a eso, pero en general sí. Eh, Ujú. Sí, estaba pensando a propósito también de esta ausencia de los saltos, que me parece súper interesante tomar conciencia de ello. Es que en un curso al que di a leer este libro hace unos meses atrás, varios estudiantes pensaban que en el fondo había un solo narrador en este libro y que cada uno de esos objetos podía hablar de un momento biográfico de su vida. Y yo nunca lo había pensado así, como que yo pensé que en realidad podían ser objetos de distintos personajes, pero, pero varios hicieron esa lectura más biográfica, como, este es el libro de los bolsillos de tal persona. Entonces creo que es interesante también esa ambigüedad que de alguna manera va tendiendo la propia estructura
del libro. Y ahora que tú mencionas estas cuestiones de decisiones editoriales, me parecen como interesantes también de traer a colación. Sí, igual yo estuve consciente de que se podía hacer esa lectura biográfica como que fuera el libro de mis bolsillos, digamos, yo como yo mismo. Eh, pero creo que en favor de la ambigüedad, creo que me pareció como una decisión también entretenida no fijar esa lectura, pero tampoco no imposibilitarla, digamos, porque si en un momento aparecía, no sé, un narrador como evidentemente narrando desde el futuro o el pasado, no sé, se iba como a romper esa posibilidad de lectura. Pero sí, pero yo también creo y fui consciente en algún momento de que se podía hacer esa lectura más biográfica, ¿no? Que igual es una lectura súper, o sea, yo también hago clase, creo que, o sea, veo que los cabros tienden mucho a hacer la lectura biográfica, ¿no? Como hacer como como una lectura desde el yo, desde las narrativas del yo, digamos, de tender a, o sea, creo que se hace en algún sentido como una transposición inmediata entre la primera persona y la autoficción, digamos, como que ya no hay posibilidad de que la primera persona no sea autoficcional casi, o en muchos textos, ¿no? Pero sí, digamos, creo que es una posibilidad que da vueltas por ahí. Ujú. Oye, Gonzalo, y, a propósito de las preguntas y de las inquietudes, han aparecido otras cuestiones que tienen que ver con cómo fuiste armando, cómo fue el proceso de ir creando este libro en particular. Creo que te lo pregunté en otra ocasión, pero me gustaría preguntártelo de nuevo, que me imagino que escribiste más textos de los que finalmente quedaron contenidos en este libro, o, o quizás no alcanzaste a escribir sobre algunos otros objetos en particular. Y me gustaría saber, y me imagino que eso puede ser también una inquietud de algunos de los y las asistentes, es qué objetos habrían quedado fuera. En general a mí me parece que logras agotar gran parte de los objetos portátiles que conocemos, eh, y tematizar esta tensión entre lo público y lo privado también, que me parece interesante y que yo creo que lo podemos comentar en un momento más. Y entre lo privado y lo íntimo, Y entre ¿no? lo privado y lo También son íntimo. como esos tres puntos, ¿no? Como lo público, Sí, lo privado y lo íntimo. sí. Sí. Pero quisiera saber cómo de esos criterios de selección de los objetos, como dentro de este gran Mm, panorama objetual, portátil, sí, cotidiano. criterios. Mi criterio es súper aburrido y súper técnico, ¿no? Yo escribí un montón de textos, digamos, varios más de los que están acá, te mentiría, no recuerdo cuántos más, pero digamos 15, 20 más, o la mitad del libro, por lo menos, no el doble, pero bastante más. Mi criterio era que sobrevivan los mejores textos, digamos, más allá de cuál fuera el objeto en sí o de cuál fuera el tema. Me interesaba que fueran buenos textos, digamos, o que, digamos, que me dejaran satisfecho en un sentido. Intenté, claro, bien cosas como con las que yo quería insistir, digamos, pero que no resultaron nomás y quedan fuera, ¿no? Pero ¿Cuál es? Punto tú. ¿Te ¿cuál acordáis? es? Sí, o sea, por ejemplo, había una historia, pero son como esos cuentos como infantiles de uno, ¿no? Yo me acuerdo de haber andado con unos ratones en el bolsillo. Bueno, yo era un niño muy de bichos, de ratón, metía palomas adentro de la casa y las escondía, así como cosas como muy animal, ¿no? Y claro, haber andado en el colegio con ratones en el bolsillo y soltarlos en la clase, cosas así, como que tenía muchas ganas de hacer el texto con ratones en el bolsillo, eh, que paradójicamente iba a ser como de los más inverosímiles, ¿no? Pero era como tal vez uno de los más reales o de los más verídicos. Mm. Pero no salió nomás, pues, digamos, y lo intenté mucho tiempo, de muchas formas, pero no me convencía, y bueno, nada, fuera. Eh, y así supongo que con hartas cosas. De hecho, tenía todavía, lo debo tener por ahí, una lista en Evernote,
así Ujú. como larga, así como con muchos objetos. Sí, no sé, ponte tú si dice alguno con drogas también, ya no me acuerdo. Ujú. Tenía también ese, bueno, en fin, no sé, hay cosas que van quedando fuera nomás, pues, si no, Claro. ya además como que trato de que el libro mantenga como ciertos pesos, ciertos equilibrios, ¿no? Que Ujú. no se vaya mucho a lo que podría ser más biográfico o a la anécdota cultural, sino que trate de, bueno, y creo que no solo en este libro, creo que en todos, como que mantenga un poco cierto equilibrio, ¿no? Ujú. Y ese también es un criterio a fin de cuentas para ir quitando textos poniendo textos. Claro, o esto me está quedando muy liviano, debería poner algo para parecer más inteligente, ¿cachai? Como ir tratando de matizar cosas ahí. Ujú. Sí. Oye, pucha, me da muchas ganas de preguntarte cuál es tu texto favorito, pero no sé si estoy cometiendo un pecado muy terrible. Me lo pregunté yo hoy porque no miraba el libro hace años, y creo que el primero que se me viene a la mente es el mapa del tesoro. Mm. Y supongo que porque es el más que, o sea, como es el que más recuerdo, imagino que puede ser el que más me guste también. Mm. No sé. Sí, hay la maca Ursúa también está de acuerdo con Hola, que es Maca. su favorito. Sí, Sí, ese bueno, me parece. Ese a mí o sea, no sé, lo tengo muy presente. Digo, no supongo que algún clic hace ahí. ujú. Sí, además que es un texto interesante también como desde el punto de vista de la escena de lectura, de las escenas de lectura que están ahí implicadas a propósito de Salgari. Eh, Sí, entonces sí. Ujú. sí, Y sí, creo que creo que también tú está. recuerdas quizás tu infancia y tus ratones escondidos en los bolsillos, algo ahí, algún cruce habrá ahí. O sea, no lo leí, en verdad. Lo tengo acá en PDF. Les comparto el PDF y lo miramos, dejar si lo puedo hacer. ¿Puedo compartir pantalla o no? Sí, ¿Sí? sí, ¿Me dejarán? Espérate, a ver. ¿Se está compartiendo? sí. Súper. Sería perfecto. Este de acá. Sí, sí, creo que estaba solo Salgari, ¿no? Es que después yo he seguido, yo tengo una columna en las últimas noticias, miércoles por medio, Ujú, y cada ciertos miércoles vuelvo sobre este tema como con variaciones, ¿no? Desde ujú. Verne, no sé, Perico trepa por Chile, Coloane, los conquistadores de la Antártida, como que envuelvo cada cierto tiempo sobre lecturas infantiles y escenas de lectura infantiles, pero creo que este era solo sobre Salgari, ¿cierto? Sí, Sí. claro. Mm. Sí, este me gusta mucho. Después podríamos leer algo, ¿o no? Sí, eso te iba a decir. Si quieres, léete un pasaje de ese, para que también así tengamos Ya, acceso más directo. ya, voy a partir leyendo el parto del comienzo, ¿no? ¿Cierto? A partir del comienzo es Medias más res. aburrido. Sí, vamos a partir en cualquier parte. Ya, acá. Eran ediciones de segunda o tercera mano impresas en un papel horrendo que se deshacía como la ceniza de los cigarros. Al menos durante esos años nadie leyó un Sandokan recién salido de la imprenta. Eso seguro. Las novelas venían de Buenos Aires o Ciudad de México, y en la portada, como para contrarrestar la precariedad del papel, tenían dibujado un pirata, un barco frente a un arrecife. Eran ilustraciones hermosas, pintadas a todo color, por supuesto, y con títulos que ponían la piel de gallina. Los misterios de la jungla negra, la conquista de un imperio, los tigres de Montprasem. Hoy me imagino otro modo de leer a Sandokan, que con el corazón latiendo muy rápido, echado sobre la cama. Ahí está la escena de lectura, ¿no? Mm. Hoy me imagino otro modo de leer a Sandokan, que con el corazón latiendo muy rápido, echado sobre la cama, sin calcetines, con un vaso de leche con colacao y seducido por un príncipe malasio que lo dejaba todo: mujeres, dinero, seguridad, para luchar contra los ingleses, tan imperialistas ellos, que acababan de invadir Borneo. Esas cosas pasaban a fines del siglo XIX, que es cuando comenzó la saga de 11 novelas en las que Salgari, junto con el marinero portugués Yanes de Gómera y el bengalí
Tremal Naik y su fiel sirviente Kamamuri se dedicó a hacerle la vida imposible a James Brooke, el gobernador impuesto a dedo por la corona. Bla, 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 bla. Bacán. Muchas Ese gracias es por uno de los que compartir recuerdo. esa lectura. Y la pantalla, de Y la nada. pantalla. Sí. Sí. Las magias del confinamiento. Oye, a propósito de confinamiento, eh, creo que también es bien interesante pensar en estos bolsillos literarios del libro Los Bolsillos, pero también en nuestros bolsillos a propósito del encierro y de esta constelación que tú mencionabas recién entre lo público, lo privado y lo íntimo. No sé si le has dado alguna vuelta a esa constelación considerando este contexto actual. Como que pienso mucho en que hoy en día los bolsillos, y tal vez eso lo podemos abrir después en unos minutitos más, como conversación en la que los demás puedan participar, cuáles son los usos que le estamos dando a los bolsillos hoy en día, momentos que apenas salimos a la calle a comprar un par de cosas, como cuáles son estos nuevos sentidos que pueden asumir los bolsillos considerando esa constelación que comentábamos recién. ¿Piensas en los bolsillos o...? O sea, que creo que se pone de manifiesto. Bueno, creo que con la pandemia y con el encierro se ponen de manifiesto un montón de las cosas, ¿no? Y una de ellas es la creación del bolsillo como un objeto de trabajo, como o sea, como un portador de objetos de trabajo, como un contenedor, digamos, como el bolsillo del mameluco, digamos, esta cosa de que las faldas de mujeres no tenían bolsillos durante, o no tuvieron bolsillos durante mucho tiempo. ¿O son falsos? Claro, o están cerraditos, digamos, y son decorados, como la dimensión laboral, concreta y material del bolsillo como un contenedor que en un momento fue indispensable en el desarrollo de la economía, de la sociedad, de los trabajos. Creo como que se pone de manifiesto porque precisamente los dejamos de usar, o sea, al menos yo los he dejado de usar completamente, dejé de usar un reloj incluso, ¿no? Eh, eh, no sé, que el encierro resalta o subraya esa condición que es súper invisible en la vida cotidiana, cuando había vida cotidiana y cuando la normalidad era normal. No había ninguna reflexión sobre los bolsillos. Ahora, a partir de la renuncia, de la renuncia al bolsillo, o sea, no sé, yo no salgo de mi casa desde marzo, ya no sé desde cuándo, ¿no? Entonces ya sí, o sea, hay una renuncia completa al bolsillo, pero esa renuncia, como decía, que subraya su origen también, ¿no? Su Sí, condición utilitaria, su condición como más material y más concreta. claro. Eh, Sí, o sea, y, perdón, que pensaba no, no, también dime. que en ciertos contextos el bolsillo también ha sido, claro, tiene esa carga laboral, pero también como artículo un poco de lujo, de distinción social, de distinción de género, antes de que existieran, o sea, los bolsillos eran desmontables, pues eran cuestiones que más bien se cosían a la ropa, principalmente de hombres, y que después fueron abriéndose como una herramienta que podían ocupar otras personas, pero sí, son bien interesantes como las políticas de los bolsillos. O sea, de hecho, una vez hablábamos de un texto que después pueden consultar que se llama The Politics of Pockets y que justamente habla sobre eso, pero sí, Sí, no, yo sobre todo y tuvo, creo, disculpa, como una dimensión de clase en un momento también, ¿no? O sea, la idea, creo, de artes liberales vienen de lo mismo, ¿no? De esta cosa como de trabajar sin las manos, ¿no? De la aristocracia o de una clase alta que se dedica a leer o a escribir o al derecho, ¿no? Pero no pone las manos en la materia, digamos, no toma
no sé, un taladro, digamos, un martillo, ¿no? Lo que, Mm. lo que sea. Igual en un comienzo el uso de bolsillos también tenía mucho esa distinción de clase, ¿no? Entre el obrero que necesitaba usar las manos para algo y clases que no necesitan, que están liberadas, ¿no? O libradas de usar las manos. Mm. Sí. Pienso también en cómo la conquista de los bolsillos en la indumentaria femenina es también una conquista que tiene que ver con el voto, ¿cachai? Como que en el fondo las mujeres que querían votar también querían tener derecho a esa intimidad del bolsillo. Entonces efectivamente es como un artefacto cultural cruzado por un montón de dimensiones que creo que se ponen súper en relieve, como dices tú, en un contexto como este. Eh, y que insisten también en ese espacio vacío del bolsillo. Como que me imagino que quienes estamos reunidos acá quizás nos ponemos de repente algún abrigo y miramos y nos encontramos con cosas del invierno pasado en que podíamos salir, pero claro, los bolsillos van a estar deshabitados quizás un buen rato. Sí, como A- que a- se resalta también, perdón, esa idea como la condición pública del bolsillo, ¿no? O sea, pese a que sea privado, pero está hecho para, o está pensado eminentemente para la vía social, digamos, al menos, Claro, ¿no? para trasladar, en el Sí. fondo, como para sacar algo de tu casa hacia el Mm. espacio urbano, sí. Oye, antes de abrir el espacio para que conversemos con los demás, te quería hacer una última pregunta. Y debo confesar que desde que leí el libro de los bolsillos, me empecé a obsesionar con los bolsillos representados en la literatura. Como que le empecé a poner más ojo a los bolsillos de los personajes. Y te quería preguntar si es que hay algún bolsillo literario favorito que tengas. Favorito. No, a esta altura no tengo nada favorito, pero estuve pensando, porque hace muy poco, digamos 1 o 2 semanas, estaba leyendo algo y dije, oh, este bolsillo es súper bueno, ¿no? Esto debió Ujú. haber estado en el libro y era súper obvio, y no sé cómo no quedó en el libro si era tan obvio, pero no me pude acordar de eso, Loreto, en qué era. Sin embargo, hay un bolsillo que me gusta mucho. eh, pero igual es con trampa, porque es sobre objetitos que se llevan en el bolsillo. Es de Edmund de Waal, no sé si lo han leído, La liebre con los ojos de ámbar, creo que se llama Sí. en castellano, con los Netsuke, creo que eran estos monitos, estas esculturitas chicas. Mm. Ese libro me gustó mucho y creo que ahí la presencia de los bolsillos, o sea, es una presencia inminente en el sentido de que se llevan en los bolsillos y son muy Mm. portables y son unas huevaditas chicas, lindas que se pueden mover. Y, pero si tuviera que elegir un libro favorito de bolsillos, creo que elegiría ese, Mm. precisamente por el contenido más que por el contenedor. Eh, Eso. Sí. Bueno, no quiero spoilear, pero sí, ahí los bolsillos son... Hay una política de los bolsillos ahí bien interesante. O sea, efectivamente tienen que ver con los Netsuke, pero también con cómo rescatar a estas figuritas de las manos de quienes quieren destruir también un orden. Y es interesante en esa novela, y perdonen la digresión, pensar como en los bolsillos frente a estos palacetes gigantes que se nos van describiendo a lo largo de la obra, como esa Sí, dignidad que ese tiene el contrapunto es bolsillo súper también. lindo, sí, Es súper lindo, sí, sí. sí. Ay, lean la novela porque es muy hermosa. Sí, Em, cuesta encontrarla, pero hace poco la vi en la Altamira al menos. Ujú. Durante un tiempo estuvo muy perdida. Sí, si no, yo igual la tengo en PDF y podemos hacer unos tráficos de libros que están permitidos, yo creo, en pandemia. Por supuesto. Em, pero bacán, que bacán el ejemplo de tu bolsillo favorito, Sí, es literario. que es un libro muy lindo, además me gusta mucho. Creo que
que pasa por un montón no sé, pasa de Japón a esta Viena de comienzos del siglo XX y sigue para adelante, y además que en Deval es un tipo como muy simpático, ¿no? Un tipo como muy agradable, que genera esa sensación como de intimidad, no sé, y te cuenta esta historia que es súper fácil no ser empático con una familia de multimillonarios, de banqueros que, no sé, digamos así, dueños del mundo. Es como muy fácil no ser empático con eso, ¿no? Pero está súper bien hecho, me gusta mucho. Y de ahí he seguido leyendo a Andeval también, que es un ceramista también bastante famoso y reconocido en Gran Bretaña. Bacán. Oye, Megu, ¿te parece si abrimos la...? Sí, me parece. Yo quería partir haciendo una pregunta, si es posible, que me venía rondando desde el principio, que comenzaste hablando de tu gusto por las estructuras en relación a la escritura y obviamente es algo que a mí me remite muchísimo el uso de procedimientos o ciertas restricciones en el marco del Oulipo. Y entiendo que has trabajado en distintos libros en relación a uso de ciertos procedimientos y agotarlo. Quería si nos podrías contar un poco en torno a eso, tu relación escritural en relación a los procedimientos y las reglas, las constricciones. Mi respuesta es súper pobre, me gusta mucho, me entretiene. Me encanta partir de pies forzados que cierran y que te circunscriben mucho el campo de acción, ¿no? Desde jugar con los me acuerdo de Joe Reynard, bueno, el Lulipo tiene un montón de juegos como súper entretenidos. Pero como 49 respuestas a la pregunta en qué estás pensando. Se me vienen un montón en el Hay un mundo en otra parte jugaba a hacer frases solos con peros, ¿no? Como puras frases con peros una después de otra, como una gran paso adelante, un paso atrás un poco, ¿no? Como la incapacidad al final de poder afirmar algo taxativamente. Que es una sensación con la que me siento muy cómodo, ¿no? Como muy, muy cercano al menos a esa imposibilidad de ser taxativo. Sí, o sea, me interesa, me gusta, leo cosas forzadas, encuentro que la libertad que te da también es muy entretenida, hay un poco de irresponsabilidad también, ya no está todo en tus manos, es muy liberador también poder trabajar con estructuras tan duras, ¿no? Como tan cerradas. Y eso, no sé, quisiera decir algo más interesante, pero creo que Está bien, está perfecto. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien del público quisiera hacer una pregunta, algún comentario? Gonzalo, Loreto. La Maca. ¿La Maca? Sí, pero si hay alguien antes, algún alumno. Digo. Dale tú y de repente alguien se anima. Sí. Ya. Hola Gonzalo, qué bacán. Hola, ¿Cómo estáis? Oye, pucha, me encantó el libro. Gracias. Sí. Comentario, primero comentario, después una preguntita. Me acordé, hay un bolsillo que me encanta literario, que es el bolsillo de, ¿cómo se llama? El pololo de Meg, de Mujercitas, cuando se roba el guante. ¿Se acuerdan? Que se queda con un guante y lo tiene por mucho tiempo y él como que acaricia el guante cuando se acuerda. Ese guante es buenísimo. Bueno, ese bolsillo, digo. Comentario mientras lo leía, como que me empecé a acordar también de cómo son los bolsillos por dentro, de cómo a veces muestran esas costuras o no, y cómo un poco la idea que a mí me dio era que tú lograbas crear como un mapa de la escritura también y de la lectura, que dejara ver esas costuritas, ¿no es cierto? Como un poco una cosa media artesanal, que no siempre lo es, tampoco del bolsillo, pero que acá como que yo lograba ver de dónde salía cada historia, o me la imaginé. O sea, la de Salgari fue mi favorita porque me imaginé perfecto
Bueno, cada uno tiene sus lecturas, tú eras Mm. Salgari y lo mío era otro, ¿no? Pero más de niñas quizás, pero totalmente, eso de leer acelerado y todo. Y por lo mismo, como que cuando uno lee un libro que le gusta, uno siente dos cosas, o que el que lo escribe es amigo de uno, o que uno quisiera haberlo escrito, ¿no? Y, y cómo lograste dar con ese tono, porque me pareció que el tono es algo como muy, muy, muy genial del libro, ¿no? Que se mantiene además, ¿no? Como amigable, como que tiene algo que se puede entrar por cualquier lado, ¿no es cierto? No sé. Sí, ay, qué difícil, es demasiado difícil la pregunta. David Viñas, el argentino, decía como que la literatura se jugaba en el tono al final, ¿no? En cómo poder mantener el tono. Eh, Pucha, es un trabajo súper largo y de muchos años. Creo que hay una voz que he ido trabajando que es una voz como de, no sé, como de señor simpático un poco, ¿cachai? Como que, pero ha costado mucho ir trabajándola y creo como que a veces en las columnas de Lun la vuelvo a tomar como esa voz de una cosa como muy, como media empática, media Sí, cercana, que no sé, porque como que trata como de no ser pedante, de no explicar mucho, digamos, como que de no dar sermones, ¿no? Como que si hay algo que no me interesa es como dar sermones o hablar en mayúsculas, digamos, en voz alta, por decirlo en un sentido. O sea, la idea de, como el libro de Lale Costamaña, como en voz baja un poco, esa idea de la letra minúscula que también está un poco en la editorial, me gusta mucho, o sea, y son las cosas que me gusta leer al final un poco, y las que estaba leyendo mucho en ese tiempo, estaba leyendo como mucho ensayo literario, al Hilton Als, ¿qué más estaba leyendo? A este típico ensayista gringo, a Lopate, no sé, como un montón de, a la, eh, a Fadiman, que ella es muy entretenida, ¿no? Estaba, no sé, como muy pegado con estos ensayistas, bueno, Montaigne también, pero Montaigne depende mucho de la traducción con la que uno entre, si no puede ser muy duro y muy cortante, ¿no? Pero eso, como la voz del ensayista, la voz de ese ensayista que puede ser muy cercano, ¿no? Como que como que quería buscar y quería trabajar ese tono. Bacán, gracias. Sí, eso está buenísimo. Gracias, Maca. ¿No? Julio Gutiérrez anda un poco tímido, así que pregunta por el chat, ¿qué tanta proximidad tienes con la escritura de Vilamatas, considerando tu libro que lo contiene como personaje? Muy vilamatiano. Saludos y Hay amor. un libro que se llama Leyendo a Vilamatas, como que la pregunta se inserta en ese libro. Espérate, ¿cuál era la pregunta exacta? ¿Qué tanta proximidad tienes con Vilamata? No sé, poca. Poca, o sea, en un momento me interesaba más, después me dejaron de interesar. Lo que me interesaba de Vilamatas en ese libro era una cosa súper práctica y súper estructural también. Y era porque es un libro sobre una persona que va a entrevistar a Vilamatas, que en Vilamatas está en España, y es un libro en un tono autoficcional, ¿no? Entonces, creo que el autor al que se dirige el protagonista tenía que ser un autor eminentemente autoficcional, digamos, para que el libro pueda tener como otra capa de lectura, creo, para que lo complejice un poco más. Entonces, porque el libro estrictamente podría haber sido con cualquier otro escritor, porque ese escritor es como un punto de fuga, creo, como que no es alguien que aparezca mucho. Pero como es un libro como en ese tono, desde ese punto de vista que vaya a buscar un escritor autoficcional, me parecía mucho más entretenido, mucho más complejo, ¿no? Como que lo complejizaba. Y esto ha llevado a que en un montón de librerías estuvo durante años en la parte de crítica literaria, como que de hecho
no sé, como que hay una relación muy... se ha ido colando mucho Vila Matas en mi... Ahora, era un escritor que me gustaba mucho, así como de colegio, de primeros años de universidad, creo que hasta el doctor Pasavento dejé de leerlo y después ya me empezó a dar una lata terrible, ¿no? Como ir repitiendo el chiste constantemente. Eh, Como claro, en un momento me agotó, pero el Vila Matas de Bartleby, el del viaje vertical, fines de los 90, comienzo de los 2000, me parece me parecía también muy interesante. Y creo que ahí pasa algo que es como la traición a la formación lectora, que es un tema súper interesante, ¿no? Como uno, bueno, el típico caso como del, bueno, a mí nunca me gustó Cortázar, ¿no? Pero como que te gusta mucho Cortázar y después como que empezáis a crecer y te da vergüenza haberle ido a Cortázar, ¿no? No sé si han cachado, bueno, pongo Cortázar, o sea, pero como que eso, como que Vila Matas también empieza a tomar ese estatuto. Hace 2 años, diría, más o menos, hubo en la Católica una jornada sobre Vila Matas, juraría, que yo fui. Y casi toda la gente que hablaba decía que ya no leía Vila Matas, ¿no? Como que lo había dejado de leer hace 10 años, era súper paradójico. O 15 años quizás. Eh, pero creo que Vila Matas entra un poco en ese universo de las... que es un universo súper lindo también, porque está Cortázar, hay una columna que es súper linda, bueno, un ensayo de Fabián Casas sobre que echa de menos a escritores como Cortázar, ¿no? Cuando ahora nadie quiere a Cortázar y él quiere un escritor que sea como muy taxativo, que hable en voz alta, que pueda salir a defender desde los derechos humanos hasta, no sé, digamos, cualquier cosa, que pueda crear universos, digamos, y no sé, eso, lo de las ideas, me estoy haciendo una digresión, pero da igual. Lo de las lecturas que generan vergüenza me parece un tema muy interesante, sobre el que le he dado vuelta también últimamente. Milena tiene una pregunta también, creo que levantó la mano. Milena Abet. Sí, hola. La verdad es que yo más que nada, primero quería hacer quería hacer dos comentarios de decir que me gustó mucho el libro, me gustó mucho. Encontré Gracias. que era una lectura muy amigable, eso como recordando un poco lo que estaban comentando recién, el ritmo es increíble, esto de que me gusta que sea como súper específico, o sea, volviendo al tema de que igual llevamos como cosas igual súper específicas en los bolsillos. Con un amigo conversamos el otro día a partir del libro y yo le dije que yo llevaba pastillas de carbón. Y él me dijo como que llevaba muchas cosas porque los bolsillos de los hombres son increíblemente grandes. Y yo le dije, a mí con suerte me cabe una servilleta. Entonces ahí conversamos un poco como del tema de los bolsillos en general. Mis favoritos yo creo que son entre tarjeta de biblioteca y llaves de la casa porque para mí creo que son increíbles y estoy estudiando pedagogía, entonces yo creo que sí o sí esto va a ser como, lo voy a poner así para que lo lean y lo podamos analizar en grupo porque creo que reflexionar por lo menos sobre cosas tan pequeñas como esto es súper importante. Y también quiero agradecer como por el espacio, porque como en general sobre estos ciclos de lectura y de diálogo, porque siento que ayudan bastante por lo menos a descubrir este tipo de lecturas, porque siendo de que yo igual lo había visto en la librería que les dije hace un rato, creo que no lo hubiese elegido, o sea, igual lo tenía como echado al ojo, pero esto como que anima más. Así que gracias, y gracias por el libro y por el espacio. Gracias, Milena. Gracias a ti, Milena. Eres la segunda, ya viniste la primera vez, me acuerdo. Así que muchas gracias. Felipe Godoy tiene también ¡Increíble! Sí. Felipe Godoy tiene también un comentario. O sea, una pregunta o comentario. Sí, hola, yo quería preguntar, no voy a poner mi cámara tampoco porque tengo la embarraga en la pieza, así que, pero tiene que ver también con eso de lo público y lo privado y más que nada como con los contenedores de historia, que en este caso serían los bolsillos. No he tenido la posibilidad de leer este libro, pero sí leí Material Rodante, donde ahí el tren un poco es el contenedor de la historia central y quería como preguntar en torno a eso, o sea, como... ¿qué pasa con esos contenedores de historia como tan diversos en tu narrativa, pero que siguen dentro de lo intimista, como
de las cosas pequeñas, de las cosas como más sutiles que pasan en el día a día. Gracias por la pregunta, Felipe. Sí, efectivamente, en el material rodante también como la idea del, no sé si, bueno, del tren, del viaje, ¿no? Es un libro sobre, que no existe la palabra en español, ¿no? Como el to commute, el ir a trabajar de un lugar a otro, ir y volver. Es como un viaje largo para ir a trabajar, en fin de cuentas. Y es un libro sobre ese ida y vuelta al trabajo constante. Entonces, claro, y es un viaje en tren y el contenedor, la estructura se sostiene en ese viaje en tren. Que claro, que es una estructura en un sentido súper parecida a la de El libro de los bolsillos, y en un sentido también, pero más alegórico quizá, Hay un mundo en otra parte, que también es que también es un conjunto de textos sobre el pasto del vecino es más verde, ¿no? Es como un libro sobre eso, como eh, las cosas pueden ser mejor y no lo están siendo, ¿no? O esa posibilidad. No sé, mi respuesta nuevamente es súper pobre. Me gusta trabajar con esos conceptos, me parece más rico, o se me hace más fácil, más entretenido, más interesante poder ir construyendo libros. Me interesa que el libro conceptualmente funcione, digamos, que no sea solo un conjunto de textos que pueden ser mejores o peores, ¿no? Pero que los textos también dialoguen entre sí, que tengan pequeños guiños entre ellos algunas veces, pero no siempre tampoco, porque si tienes muchos guiños ya es muy forzado. Me interesa ir construyendo eso, como libros de un carácter más conceptual, ¿no? Eh, y, y para eso trato como de ir cuidando que tengan siempre un arco, que tengan distintos tipos de lectura, bueno, y la materialidad también es muy importante, ¿no? Como que yo soy muy pesado en general con los editores, y para el Hay un mundo en otra parte yo quería esa foto de Martin Parr con la señora llevándose la silla en la playa, y meses jodiendo para eso. En la novelita rusa quería que fuera rosado y quería como estos gansos, o sea, estos albatros en la portada. Me interesa mucho como la materialidad también del libro, que todas sus partes comuniquen algo. No sé, Felipe, si lo respondo de algún modo. Sí, obvio, y no sé si, qué pasa también como con los cruces entre objetos de distintas partes también, como hay lo mismo que pasa en material rodante, como esta piña de Araucaria que se llevan a Europa y la plantan allá, y cómo se generan estos como procesos interculturales desde los objetos también, me interesa saber como tus apreciaciones y cómo trabajas con esas cosas. Sí, ahora en ese libro también o sea, el bolsillo también es súper importante, era un bolsillo premonitorio, porque es un libro anterior al libro de los bolsillos, donde en un momento, bueno, que es una historia cierta, ¿no? Como que cuento la historia de cómo llega la Araucaria a Europa, que se transforma como en un árbol decorativo que estuvo muy de moda, al menos en dos momentos, ¿no? Como a comienzos del siglo XIX y después como en los años 60, 50 del siglo XX. Hay mucha casa todavía como en los suburbios ingleses, holandeses, alemanes, con una araucaria grande afuera, ¿no? Bueno, y las semillas de la araucaria iban literalmente en un bolsillo, ¿no? En un bolsillo de un cazador de plantas. Porque los ingleses tenían cazadores de plantas. No sé, creo que la estructura es la que permite, creo, esos cruces y esas conversaciones, y que no sean conversaciones o diálogos entre textos que sean como muy forzados o muy tematizados, como son estructuras súper blandas y flexibles, permiten que se dialogue un poco, pero tampoco tanto, ¿no? Que el diálogo se mantenga, o se mantenga a veces como con pequeños guiños. No sé, creo que, creo que tener estos arcos temáticos medios tramposos, como el caso del tren, como el caso de los bolsillos, ¿no? Porque la idea es
Nicanor Parra decía que siempre hay que colar un par de errores en los libros, ¿no? Para que quede bien, ¿no? Cuando tú ya lo tenéis listo hay que echar a perder 2 o 3 cositas para que tenga errores. No sé, creo que son parte, o sea, mi proceso de construcción creo que es así, como tener una idea y después violarla, ¿no? Como objetos de bolsillo, vale, son puros objetos que van en los bolsillos, pero también tenemos que colar algo que haga ruido, ¿no? Algo que sea como un error, un problema, ¿no? Eh, no sé, a mí me gusta eso, son preocupaciones medias, o hay un mundo en otra parte, por ejemplo, el libro, el penúltimo, es un mal título, pues como que claramente hay un error en el título, porque el título es un mundo en otra parte, hay un mundo, eso no es un título, está mal puesto el título. Entonces, esa idea del título mal puesto me encantaba, ¿no? Como que hay un mundo en otra parte, el título era un mundo en otra parte. En fin, me estoy yendo a hablar como de los errores forzados un poco, pero no sé, me interesa esta construcción que va un poco desde la portada, la estructura, el contenido. Perdón, Felipe, creo que te estoy contestando un cuarto de la pregunta. No pasa nada. Como que me queda más claro. Pienso que Vale, la respuesta me convence por ahora. Quizás en 20 minutos no, pero por ahora. Vale, gracias. Bueno, creo que estamos ya en la hora. Muchas gracias, Gonzalo, por aceptar esta Gracias a ustedes. invitación. Ha estado muy entretenida la conversación. Muchas gracias a Loreto también por guiarla de tan buena manera. Y nada, quedan todas y todos invitados a la tercera sesión, que será anunciada prontamente por nuestra cuenta de Instagram. Muchas gracias a las colegas y colegas que han participado, a los alumnos y alumnes. Y gente de otros lados también, por supuesto, siempre son muy bienvenidos. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos viendo. Que estén bien. Chao. Chao, Gonzalo, gracias. Chao, gracias a ustedes. Gonzalo. Chao, Maca. Chao, Maca. Chao, Chao, Fran. Marreta. Chao.